Bueno, pues quizá la intervención humana. El riesgo aparente significa aquello que de alguna manera nos inquieta y que nos puede parecer peligro, ¿no? Entonces, casi todos los defectos mecánicos asociados al arbolado y que pueden provocar un colapso de la estructura o de parte de ella, tienen que ver con las actuaciones, con podas mal ejecutadas, árboles abandonados, árboles mal plantados, obras que cortan raíces, compactan suelos. Bueno, pues casi todo se repite en todo el panorama nacional. El riesgo y su evaluación tiene diferentes fases. Entonces, la primera es esta de riesgo aparente, que lo que hace es filtrar una población. A partir de ahí, en lo que sería otra fase más avanzada, se aplica una metodología que normalmente está basada en la VTA, Visual Tree Assessment, generada por MATEC, en la que se habla del lenguaje corporal de los árboles. Es decir, lo que se hace es analizar la morfología como respuesta que ofrece el cambium ante una serie de esfuerzos. Entonces, este cambio en la anatomía o en la morfología mejor del árbol indica una serie de cosas. Y ante ellas se hace un pronóstico. Si existen dudas, es cuando se aplica instrumental técnico, ¿no? Tipo tomógrafo, resistógrafo, test de tracción, pulling test, bueno, pues hay una serie de compartido de impulsos, hay muchos, pero es aplicable solo a algunos árboles porque es caro y esto tiene que ser sostenible. Pues poco, poco. Ten en cuenta que los árboles supuestamente son sésiles, es decir, que no se mueven, solo supuestamente porque no es cierto, se mueven mogollón. Pero tú fíjate que un humano, con suerte, puede vivir 80 o 90 años. Una media de un árbol pueden ser 1000. Eso quiere decir que son más eficaces. El sistema inmune del arbolado es brutal. Se desencadenan una serie de cascadas metabólicas que hacen que la síntesis de diversas enzimas, proteínas, no sé qué, respondan de una manera brutal. Es decir, que los árboles además se comunican. Entonces, no se parecen en nada. Es bastante más complicado y más eficaz el sistema inmune de los árboles. Además, ellos no cicatrizan, por ejemplo. Simplemente generan nuevos tejidos y se van hacia otro lado. Nosotros gastamos un montón de energía en arreglar algo que ya no funciona. Pues fíjate, dicen los americanos que un gran campo de golf es grandes árboles. Son muchos, desde obstáculos naturales para jugar con la bola hasta dotar a los árboles, a los campos de golf de cierta privacidad para que no te vean los vecinos, o de un entorno apacible porque hay pájaros, porque hay biodiversidad, o de cobijo para estar a la sombra en un momento determinado. Es decir, o incluso marcadores, ¿no? de distancia, ¿no? Tengo un árbol a no sé cuántos metros, sé que tengo que pegar de una manera determinada. Colores, olores, frutos, son muchas las bondades que ofrecen. De hecho, hay un libro fantástico de Sharon Leahy que habla del beneficio del arbolado en campos de golf y su gestión. Entonces, si tuviéramos un campo de golf sin árboles, sería un solar. Hay gente en Escocia que te dice, nosotros tenemos campos de golf sin árboles en Escocia. Imagínate en Andalucía en julio, en las 3 de la tarde. Pues depende del sitio y depende del momento en que se haga. En muchas ocasiones, y tristemente, tiene que ver con decisiones políticas o incluso vecinales, ¿no? Incluso marcadas a veces por términos como autóctono o exótico y tal, ¿no? Que suponen trabas. Hoy por hoy aplicamos técnica. Aplicamos, por ejemplo, estudios de tipología climática de un entorno determinado y a partir de ahí hacemos simulaciones en diferentes panoramas para ver cómo evoluciona el clima según el cambio climático y el calentamiento global. Y a partir de ahí empezamos a elegir especies basándonos en variables como uso sostenible del agua, creación de biomasa, tolerancia a la salinidad, bueno, longevidad. Lo más importante quizás sea el uso sostenible del agua, la longevidad y un crecimiento más o menos rápido para aportar mucho beneficio. Criterios técnicos. Bueno, lo primero, yo creo que alguien que quiere hacer un trasplante debe plantearse que no es bueno.
el árbol se debe quedar donde está. Esto es la premisa de partida. Con lo cual, si existe la posibilidad de modificar un proyecto, se acaba la discusión. Ahora bien, ante una propuesta de tala, si no hay ninguna otra forma de variar esto, puedes suponer bueno, una buena actuación en realizar un trasplante. Lo que pasa es que es muy caro. Un trasplante de un árbol relativamente normal, a partir de 15 metros, puede estar entre de 30 a 50, 60.000 euros. ¿Cuáles son las pautas a aplicar? Pues cariño, paciencia y quizá conocimiento, es decir, estudiar muy bien la especie, hacer un buen estudio del sistema radicular, y el truco es cuanto más te lleves mejor. Lo que pasa es que generar un pan de tierra de 6 por 6 por 1,30 pues puede suponer sin problemas 100 toneladas, más el peso del árbol. Entonces, a partir de ahí es jugar con los tratamientos y sobre todo con la humedad, ¿no? Y sobre todo llevarte el árbol con su porte completo, porque si se produce cualquier actuación de poda, tala o desmoche, el árbol ha perdido su dignidad y todos los valores y beneficios ecosistémicos que ofrece. Entonces, para eso nos hacen trasplantes. Un trasplante que llevarse el árbol entero. Pues fíjate, morir por un árbol es 1 por 10 a la menos 7, ¿no? 0,0000001. Eso es morir por un árbol. Este verano, en 2 meses, han muerto en España 2.000 personas por un golpe de calor. Y yo creo que te he contestado. En toda Europa están abriendo los parques muchas más horas porque es un refugio. Sombra, humedad, temperatura. Esto, como decía antes, para los precursores del ozono. En España mueren 3.000 personas por ozono al año. Es esencial abrir los parques en plenas horas de calor. Lo que hay que hacer es tener las revisiones adecuadas y preparar aquellas zonas que puedan ser más susceptibles de generar un fallo, y sobre todo investigar, porque es muy fácil nombrar ciertos diagnósticos cuando no están contrastados. Entonces, como el Summer Branch Drop, por ejemplo. Yo creo que eso no justifica el cierre de un parque. Yo creo que la apertura de un parque la justifica 2.000 muertos en 2 meses. Pues sí, pero lo puedo compartir poco, porque ese es mi final de tesis doctoral y es una publicación que debo hacer, con lo cual es muy interesante saber cómo varía la capacidad mecánica de ciertas maderas que presentan una afección determinada con respecto a maderas que son más jóvenes y que la oscilación y la capacidad de disipación de carga es diferente. Pero la aplicación es muy buena de cara a la gestión de arbolado, pero te lo contaré en un futuro, espero que próximo. Bueno, primero satisfacción personal, ¿no? Como aportación. Segundo, creo que es un eje esencial dentro de la infraestructura verde, y sobre todo tiene un significado muy relevante para la ciudadanía en Málaga. Es una calle brutal a nivel de cobertura, en la que hay mucho tránsito y la gente se encuentra muy a gusto, ¿no? De hecho, una gran parte de arboristas españoles y europeos de un calado importante, cuando vienen, alucinan, ¿no?, al ver esos ejemplares en un entorno urbano. Estudios hemos hecho muchos, ¿no? En colaboración, por ejemplo, con Doctor Árbol estuvimos llevando todo la afección al sistema radicular durante las horas del metro, y se aplicaron muchos métodos para saber cómo iban evolucionando los árboles. Incluso tenemos estudios en 3D de cómo se movían cada día, ¿no? Con topógrafos. Se han hecho tomografías, se han hecho resistografías. Bueno, pues hay un seguimiento importante porque son árboles grandes en una zona con una diana muy, muy alta, ¿no?, con un tránsito de más de 15.000 vehículos al día. Entonces, se hace un estudio exhaustivo y se revisan prácticamente semestralmente. Son árboles con una envergadura interesante.
Bueno, pues simplemente las afecciones del entorno antrópico, ¿no? Y podas mal hechas, y contaminación, y albedo, reflexión de los pavimentos, alcorques pequeños con pocos volúmenes de suelo, bueno, pues numerosas afecciones que la ciudad ofrece casi de forma gratuita al arbolado, porque por ahora en el urbanismo no suele ser importante. Hay un cambio en la tendencia y quizá la esencia de la arquitectura es dar cobertura al ciudadano, y una parte esencial es brindarle algo que sea saludable, y esto lo hacen los árboles. Y ahora hay una tendencia y una nueva corriente de gente mucho más, de arquitectos mucho más verdes, ¿no?, entre comillas, pero hasta ahora han sido denostados y el trabajo no era el correcto. Entonces hay mucho arbolado que está sujeto a revisión por nuestras malas actuaciones. He querido más o menos transmitir que la mecánica asociada al riesgo, primero, no es fácil, hay que estar formado, y segundo, que sobre todo se justifica para salvar árboles, no para cortarlos. Yo creo que uno tiene que ser consciente de que cada vez que arranca una motosierra, alguien tiene mayores probabilidades de morir de forma prematura, y esto es algo esencial.